Estamos en el número 128 del Catecismo de la Iglesia Católica. La temática que nos presenta este número y los siguientes es la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Efectivamente, hay un solo plan de creación, de redención y de salvación. Ese plan de Dios lo conocemos por los hechos. Conocemos la redención, conocemos la encarnación, conocemos la venida del Espíritu Santo, etc. Entonces, existe un solo plan, como un solo Dios, un solo plan de creación, de redención, de santificación, de salvación. Ese plan muchas veces, en varios aspectos, está prefigurado en el Antiguo Testamento. Y lo prefigurado en el Antiguo Testamento está realizado en el Nuevo Testamento. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la persona de David. David, ya que Dios lo ha elegido de una manera muy especial, David está prefigurando a Cristo el Señor. Por supuesto que en muchos aspectos lo que dice la Sagrada Escritura acerca de David trasciende al mismo David. Trasciende a David porque prefigurando al Mesías en David, se refiere al Mesías y por supuesto el Mesías Jesucristo, por supuesto, trasciende toda figura humana, sea David, sea Abraham, etc. Pues bien, entonces, la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, ya los escritores sagrados del tiempo apostólico se refieren a varias prefiguraciones. Por ejemplo, como varios se salvaron con Noé en el arca. Aquello era una prefiguración de las aguas del bautismo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo, también aquello era una prefiguración, etcétera. De una manera especial, por ejemplo, el árbol de la vida en los orígenes de la creación, en el Génesis. Dios planta un árbol, es el árbol de la vida, para que el hombre coma de él y tenga vida. ¿Y cómo un árbol va a dar vida eterna? El árbol solamente es un símbolo. Quien tiene vida eterna y puede darla y la da, es Jesucristo el Señor. El árbol de la vida en el libro del Génesis ya está prefigurando a Jesucristo, quien sí nos ofrece el pan de la vida que nos lleva hasta la vida eterna. Pues bien, entonces, la Iglesia, desde los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos. Unidad del plan divino en los dos testamentos. Es un plan que en primer lugar llama a Israel. Pero aún desde el Antiguo Testamento, ya ese plan se abre más allá de los que no son israelitas. Es que es un plan de Dios universal, plan de Dios de salvación universal. Se anuncia en el Antiguo Testamento, pero se realiza
en el Nuevo Testamento. La unidad, pues, del plan divino en los dos testamentos. Esto quiere decir que no debemos oponer, no. Por supuesto que la revelación del Nuevo Testamento, por supuesto, supera a la del Antiguo Testamento, pero no la contradice. De aquí que entonces los dos testamentos tienen un solo plan y los dos están coordinados. El plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. El Antiguo Testamento, siendo una gran profecía que apunta al Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene diversas prefiguraciones. Y esto encontramos plenamente realizadas esas prefiguraciones en Jesucristo nuestro Señor. Como decíamos al principio respecto de David, muy amado por Dios, elegido, estimado por Dios. Pero todos sabemos que David no fue una persona perfecta, no. David tuvo también pecados. Y sin embargo, habrá otra persona más importante que David, pero prefigurada por David, que es Jesucristo, en el cual el Padre ha puesto todas sus complacencias, es el Hijo amado, el que totalmente obedece al Padre, el que totalmente confía en Dios su Padre, el que totalmente se entrega a Dios su Padre. Pues ahí tenemos David, prefiguración de Jesucristo, porque el plan divino de salvación abarca el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.